Bueno, vamos a empezar el debate. Tenemos ya una primera pregunta para Joseba, que la va a tener que empezar. En cuanto al tema este que nos acaba de comentar Javier, bueno, pues si hay algún hacker anónimo en la sala, pues puede darnos su opinión, que algunos sé que hay. Bueno, pues entonces tienes la palabra tú para responder a la pregunta que te han formulado, y luego pues alguien que quiera hacer una pregunta o un comentario, por favor levanta la mano y yo voy a intentar dar la palabra a todo el mundo. Creo que tenemos todavía tiempo, son las 11. Nacho, ¿tú tenías prisa para ir o todavía tienes tiempo? Bueno, o sea, tenemos un tiempo suficiente para ver las cosas con calma y con precisión, no con tanta calma como habla Assange, pero vamos, sí algo. Eso es difícil. Bien, tienes la palabra. Bueno, pues no, la financiación de Wikileaks, bueno, lo que cuenta Assange, desde luego, ellos tienen lo que llaman blind trust, o sea, un fondo que tú nunca vas a conocer quién te ha suministrado el dinero, en el que se supone que nadie puede ingresar cantidades superiores a los $20.000, si no me equivoco con la cifra. Y entonces pues hay una fundación en Alemania que se llama Bau Holland Foundation, que son los que un poco, digamos, administran esos dineros y, digamos, velan por digamos, la transparencia de las cuentas de Wikileaks. Entonces, claro, bueno, pues el hecho de que, digamos, que el dinero también que llega a Wikileaks sea de procedencia anónima, dispara todo tipo de rumorologías, y entonces te encuentras con todo tipo de, pues los chinos son los que en realidad, pues resulta que son los... Bueno, pues evidentemente está abierto el... Pero si es así, tal y como lo explican, al ser la aportación máxima de $20.000, digamos que la posibilidad que tuviera nadie de influir en Wikileaks es muy reducida en comparación con cualquier otro medio convencional que está totalmente participado por todo tipo de grandes empresas, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Comentario? Y la pregunta que os hago es, vosotros, desde la perspectiva que tenéis de profesionales de la información, de gestión de la información, etcétera, ¿qué le pediríais a la tecnología dentro de lo que vosotros conocéis? O sea, ¿qué le pediríais exactamente a nosotros, los investigadores, que nos dedicamos a este tipo de cosas? Que nos dedicamos a intentar que no pillen a una persona que le saque una foto y se la quiera enviar a quien sea. Una pregunta para nota, claramente. A ver, yo solo hago una muy rápida y le dejo a Nacho. Wikileaks. Yo estoy de acuerdo contigo en lo del anonimato. O sea, es la clásica frase hacker de la seguridad es un estado mental. Lo que pasa es que el hecho de que existan tecnologías, aunque no sean perfectas, hace que sea más caro, más complicado. Y eso ya es bastante o es suficiente. ¿Qué os pido? ¿Qué pediría a los informáticos? Que mejoren eso. Que mejoren los sistemas de anonimato, porque creo que son fundamentales. Sobre todo porque al final, no porque lo diga Assange, pero sí que es cierto que cualquier régimen corrupto o malintencionado o cualquier tipo de conspiración, entendida esa palabra, se basa solo en algo que es la información, en la capacidad de transmitir información entre ellos, entre todos sus nodos. Y ahí sí que los medios, o Wikileaks, o quien sea, cumplimos un papel a la hora de romper ese secreto y transmitir esa información. De todas maneras, yo no soy tan pesimista con la capacidad del gobierno de romper todo el anonimato. De hecho, lo que estamos descubriendo muchas veces, aparte de ver cómo funciona el mundo, como decía Joseba, es que el gobierno no llega a todas partes. Y muchas veces, por ejemplo, en algunas informaciones que han salido en los cables de la embajada estadounidense, algunas están muy bien y son muy reveladoras, otras son verdaderamente desinformadas con respecto a lo que pasa realmente en algunos círculos, y cuando se leen algunos de los cables, que yo no soy de los que dicen que está todo contado, al contrario, creo que son tremendamente valiosos, sí que ves que a veces sobreestimamos la capacidad de los gobiernos para controlar o para manejar la información de lo que pasa. En algunos casos, que por lo que sea yo he podido manejar, pues no sé, el tema de la ley SINDE o cosas así, hay algunas cosas que dices, aquí se han patinado, pero por inexperiencia, porque no controlaban realmente este tema. Yo soy convencido de que el anonimato existe, que no es técnico. O sea, el anonimato existe por una expresión de información clarísima.
Bueno, y luego... Creo que es tremendamente difícil llegar a todo. Claro, pero es lo que dices, de no, esta famosa historia de no, Estados Unidos tiene Echelon que le permite escuchar todo lo que transmite por Internet. ¿Y qué tiene? A otro mundo igual de grande que la Tierra escuchando para conseguir de toda esa enorme cantidad de información filtrar lo realmente importante. Es que no le vale de nada. Es decir, es tal el volumen de información que ponerte tú a escuchar Internet como el que dice voy a aprenderme la guía de teléfonos de memoria, no razonando, pues es que es igual de estúpido. Hay avances que hay que tener muy en cuenta al respecto. Es decir, obviamente a nivel personal y a nivel humano es inviable monitorizar Internet. Pero hay ciertos avances que como poco asustan. Sí, semánticos. Por ejemplo, Picasa de Google. Sí, la capacidad de rastreo de caras. Una persona y empiezas a reconocer caras forma relativamente masiva y sobre todo tendencias. Puedes ver cuando gente se organiza y cuando no, cuando determinadas organizaciones o determinados puntos geográficos pueden mandar información a otro. Todas esas cosas son triviales hoy en día. O sea, no requieren ni siquiera una sofisticación técnica elevada, ni mucho menos. Entonces yo creo que existe anonimato en cuanto a exceso y abundancia de información, que es bastante, pero que las expectativas no son muy halagüeñas. Y es una opinión. Y luego, ojo, una cosa que decías, que no me se olvidó decirte, con respecto a lo de Manning, de si es la fuente o no es la fuente, está por ver, pero no se llega a él porque falle la parte de Wikileaks, sino porque falla la parte de Manning, por dos razones. Primero, porque las redes estas secretas tienen un sistema de entrada en la cual tú dejas huella cada vez que entras. También pasa en España. En España, por ejemplo, antes era muy común que los investigadores consiguiesen datos a través de la policía de matrículas y de cosas de esas. Hoy lo siguen haciendo, pero es más complicado porque las bases de datos de la policía y de la Guardia Civil, donde se guardan las matrículas y cosas así de los registros que mantienen las fuerzas de seguridad, ahora obligan a poner tu clave cada vez que entras y después se puede buscar quién ha consultado qué dato. O sea, se puede hacer un rastreo inverso y saber quién ha mirado qué dato. Con Wikileaks ha pasado igual. Y luego aparte hay otro error de Manning, que es contarlo. Empieza a presumir en Internet de lo larga que la tiene, ¿no? De yo he conseguido filtrar, y le pillan por eso también, no porque falle la tecnología de anonimato, le pillan por presumir. Sobre, estaba muy cerca. Sobre cómo nos podemos ayudar. Yo estoy contigo y además cada vez que escucho hablar a alguien de vuestro ámbito, mis mejores amigos son telecos, o al menos dos de ellos. Y cada vez que me siento a hablar con ellos descubro la distancia tan enorme que muchas veces hay entre un periodista y una persona de formación más técnica en tecnología, en ingeniería informática, en telecomunicaciones, pero en realidad que podemos compartir muchísimas cosas. Bueno, primero sobre lo del anonimato. Creo que yo estoy contigo en que el mito este de cuando nos pillen buscaremos otra forma de hacerlo es un mito. Es decir, que llegará un momento en que la cosa se ponga cada vez más complicada. Y creo que lo importante es que vosotros como sector no trabajéis para romper la neutralidad de la red. O sea, que sea una cuestión corporativa, que sea una cuestión profesional. De la misma manera que los médicos tienen su código deontológico, de la misma manera que los periodistas se supone que tenemos que tener nuestro código deontológico, nuestro código ético. Yo creo que hay cosas que una persona que estudie determinadas profesiones técnicas que tengan que ver con la tecnología y con el avance de la sociedad de la información debe negarse a trabajar, negarse a hacer determinadas cosas y denunciarlas en el caso de que se plantee hacerlas. Creo además que parte del problema del periodismo a día de hoy es efectivamente que las condiciones de trabajo son absolutamente absurdas y no solo la precariedad laboral, sino que las condiciones, las dinámicas de trabajo son absurdas, ¿no? Una persona que trabaja en Europa Press puede hacer 11 noticias al día, de muchos párrafos. Eso alguien poco productivo. Eso alguien poco productivo, efectivamente. Alguien poco productivo. Alguien poco productivo puede hacer, o la persona que hace los guiones de radio del programa más escuchado de no sé qué, pues que yo he trabajado ahí, hacíamos 9 piezas, 10 piezas durante un turno, 11 piezas. Eso evidentemente es incompatible con el periodismo. Es compatible con otras cosas, pero es incompatible con el periodismo. Digo esto porque lo que yo pediría, o que lo que yo estaba pidiendo también era colaboración por parte del mundo técnico con el mundo, que en realidad es todo técnico en esta vida, pero colaboración por parte de vosotros con el mundo del periodismo. Pero ahí hay una gran barrera que no se cruza. El New York Times lo hace, hay otros medios que están haciendo de una forma mucho más tecnologizada, incorpora a sus procesos de trabajo a gente muy bien formada en el mundo de la tecnología. ¿Qué pasa? Que la gente formada en el mundo de la tecnología sois muy caros. Y los periodistas somos insultantemente baratos.
Entonces, es muy complicado convencer a un ingeniero de telecomunicaciones, a un ingeniero superior de informática, o a que tiene que cobrar un tercio de lo que podría cobrar en otro sitio para dedicarse a hacer que la información sea un servicio público. Es muy complicado. Y por parte de los medios de comunicación, intentar contratar técnicos por menos precio. Técnico muy cualificado. O sea, porque el error es intentar contratarle. El error es intentar contratarle, porque no le vas a poder pagar. Ahora, trabajo altruista, hay un montón de gente haciendo trabajo altruista. Ahí es donde el tema del trabajo altruista. O sea, no todo el mundo, igual que en vuestro campo, no todo el mundo hace todo por dinero. Existen otros en los que no todo el mundo hace todo por dinero. Exacto, pues pongámonos de acuerdo, los que lo hacemos por eso, o sea, los que tenemos esa razón para hacer las cosas, pongámonos de acuerdo, porque creo que esa es la clave. Por eso al principio decía, vengo a pedir ayuda. Así que pues yo sí necesito comer, ¿vale? Y todos necesitamos comer, pero no necesito comer 8 veces al día. Entonces, creo que la gran historia está en la fascinación. Para mí sí existe una fascinación bastante brutal en el mundo de tecnología, porque además es uno de los pocos que sigue aguantando el tirón y sigue subiendo, y los sueldos son buenos en muchos casos, en determinadas cosas. Hay empresas nativas de Internet que están haciendo cosas muy importantes y claro, la tentación es muy alta comparada con lo que te ofrece la otra parte, ¿no? Evidentemente hay mucha gente dentro del mundo tecnológico que está haciendo cosas de manera altruista, pero también conozco mucha gente que ha dejado de hacer las cosas de manera altruista a los 26 años. Y estamos hablando de que el recorrido de la vida es un poco más largo. Sí, pero las hipotecas duran mucho. Pues no te compres una casa de 80 millones de euros. Uy, o de 80. Uy. De 200.000, es que es que no sé ni lo que vale. A lo que decías, en todas las revoluciones que ha habido en el norte de África estos últimos meses, 2 meses, no es que no hay que irse muy allá, han surgido páginas web. El problema está que los ciudadanos de estos países no tenían acceso a la web, con lo cual era información poco utilizable, ¿vale? Porque no tengo acceso a Internet, me pones la información en Internet, es complicado. Pero han salido foros de Internet en el que les explicaban cómo organizar redes de comunicaciones de toda la vida, no Internet, de toda la vida, con onda corta, cómo hacer Internet por paquetes por radio, tecnologías que muchos de aquí conoceréis y que habréis cacharrado con ellos, y que era accesible a ese nivel tecnológico de este tipo de países. Y se han empezado a utilizar. Porque sales del círculo habitual, del medio común que está controlado, para utilizar vías alternativas. ¿Qué es lo que se ha utilizado toda la vida si no quieres que te intercepten? Si no quieres que te intercepten, no mandas postales por correo. Y si las mandas en clave. Utilizas buzones propios, no el buzón del cartero, buzones propios en un parque para dejar la información. Tienes que huir de los medios habituales porque te van a pillar. Las grandes redes organizadas están dejando de utilizar el correo electrónico, dejan de utilizar Internet como tal. Se crean sus propias redes, que es muy fácil de hacer. Tú lo has dicho, cuando hay dinero y hay tecnología, se puede utilizar redes privadas, en las cuales es prácticamente imposible entrar. Se están utilizando mundos virtuales, redes de juegos virtuales, para organizar acciones del mundo underground. Y no digo del mundo underground del hacking, sino para mafias. Se reúnen en Second Life para organizarse libremente, y es muy difícil de seguirle la pista, ¿vale? Entonces, tecnología existe, es usarla. Ahora, si te cortan el acceso a la tecnología más utilizada hoy en día, que es Internet, es muy difícil montar una infraestructura paralela cuando ni siquiera sabes que la puedes montar. Porque hoy en día, tú lo comentabais vosotros, el periodismo, la parte visible del periodismo se había transformado en muchos casos en un copy-paste de lo que venía de una agencia de noticias. Y miras periódicos online de instituciones de primer nivel, y salvo las informaciones cocinadas por ellos mismos, el resto son las mismas, porque vienen de agencia, ¿vale? Entonces, o lo trabajas, o como dependas de lo que me dan cocinado, Internet ahora mismo, para la inmensa mayoría de usuarios, es algo cocinado que me dan y que utilizo. Como no salgas de esas vías ya muy trilladas, estás frito. Te van a controlar, te van a cazar. Te cazan. El que lo organiza no, porque ese se queda fuera. Pero al soldado que lanzas contra los blindados, a pecho descubierto, a ese se le cargan. Es carnaza. Infantería. Y la infantería es prescindible. Hay mucha. Entonces, hay que salirse de esas vías, o hay que ser suficientemente inteligente como para pensar, no, es que no me van a pillar, lo estoy haciendo desde mi casa. No me pillan.
uso Tor, no me pillan. Si haces un ataque Tor desde tu casa contra un particular, contra una empresa, para una cosa puntual, no te van a pillar, porque detrás no hay un ejército preparado para pillarte. Como sea un ataque organizado contra un país, contra una institución pública, contra entidades que tienen más fondos que los países, como entidades de las que hemos estado hablando aquí, te van a acabar pillando porque tienen todo el dinero del mundo para perseguirte y te van a coger. Entonces hay que tener cuidado y no ser tan idealista como para pensar que como vamos a ser muchos no me van a pillar. Hasta hace poco, y ya circunscribiéndonos a España, hasta hace poco los ataques de denegación de servicio, que se hacían mucho para reclamar derechos, como en plan manifestaciones virtuales, yo incluso he llegado a convocar alguna, pero con notificación a la autoridad pertinente, al gobierno civil, de que te vas a hacer una manifestación virtual en la sede del ministerio tal. Esperar que te diga que no te dice que no, ¿vale? Es una manifestación autorizada, ¿vale? Pero de forma personal, eso lo hemos hecho. A raíz de la reforma de diciembre del 2010, si haces ataques ilegales, es un delito. Y si lo haces en coordinación, es un delito de red, una mafia. Has montado una organización para delinquir, con lo cual a la organización pueden ir contra ella. El sistema está cambiando. Se están poniendo leyes para evitar cosas que antes eran impunes, no se perseguía este tipo de acciones, sobre todo si no eran onerosas, si vas contra, no sé, la página web de ciertos ministerios, bueno, pues era algo testimonial. Ahora, si vas contra intereses privados que te van a perseguir, te van a dar, y detrás de las orejas, porque están, decías tú, tienen fondos y tienen medios para perseguirlo. Y además, a partir de diciembre del año pasado, ya es un delito penal. Y también es delito penal, no ya de diciembre, sino de antes, el desarrollo de aplicaciones informáticas para cometer delitos. Y es delito, con pena de cárcel, la tenencia de herramientas para saltarse protecciones. El típico programa para romper una contraseña, eso es un delito, tener esa herramienta. Y son herramientas que en el sector de seguridad se utilizan, iba a decir todos los días, bueno, todas las semanas. Es lo mismo que decir, tener una pistola es un delito, el tener la pistola. Pero para poder tener una pistola de forma legal hay una licencia de armas. En este sector todavía no hay licencias para tener la herramienta de ruptura de contraseñas o una herramienta de testeo de puertos o una herramienta que se puede utilizar para cometer delitos. Entonces ahora mismo estamos, los profesionales del sector de la seguridad informática, trabajando en una inseguridad laboral, no ya económica, sino una inseguridad penal de lo que estamos haciendo es legal o no es legal. Una empresa que se dedica a hacer hacking, lo que se dice hacking ético, hacking blanco, me he puesto hoy el polo blanco, no el negro, ¿vale? Los que se dedican a hacer hacking ético, intrusiones legales, pueden estar cometiendo delitos si no lo tienen autorizado por la empresa a la que van a hacer la intrusión, para probar si su sistema de seguridad funciona o no. Con lo cual, los profesionales no es que no tengamos que trabajar para que la red no sea neutra, no, tenemos que trabajar en una organización o en una infraestructura y cumpliendo una serie de legislación que cada mes nos la están cambiando. La línea nos la están moviendo cada vez más hacia nuestro terreno. La línea de lo legal estaba allí, ahora mismo está, algunos nos ha sobrepasado o les han sobrepasado y ahora mismo están ya no en terreno indeterminado, sino francamente en la ilegalidad, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener cuidado. Y lo que haga luego cada cual, si quiere trabajar en pro o no de la neutralidad de la red, es como el que quiera trabajar para una fábrica de armas o para una fábrica de tiritas. Ya va dentro de su apetencia. Ahora, si la fábrica de armas es legal, ¿por qué no va a trabajar ahí? Si él quiere... Sí, claro. Si fuera ilegal no podría. Ahí está. Mientras sea legal no hay ningún problema. No, pero hay ejemplos por ejemplo, de hace 6 meses. SETEM, que es una organización que se dedica un poco a temas de finanzas éticas, montó una página web que se llama bancosantandersinarmas.org, que se dedicaba también a documentar un poco toda la parte de financiación. Estamos hablando de cuestiones éticas, ¿eh? Yo no estoy hablando de cuestiones legales. O sea, las cosas son legales, pero tenemos derecho también a hacer planteamientos éticos sobre las cosas, ¿no? A financiación de la industria armamentística. Y bancosantandersinarmas.org. Bueno, pues el Banco Santander tiene subcontratada su representación para temas de Internet en Telefónica. Y Telefónica Servicios es la empresa dentro del grupo Telefónica que se encarga de representar al Banco Santander en temas de seguridad informática, etcétera.
Telefónica Servicios llama al proveedor de servicios, al del dominio y al del hosting del Banco Santander, y le cierran la página. Banco Santander sin armas.org. Le cierran la página por phishing. ¿Vale? O sea, yo he visto el correo de te estamos cerrando esto porque estás usando la imagen corporativa de un banco para obtener datos y su tarjeta de crédito. O sea, un absurdo bastante gordo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, que supongo que pasarán 25 veces más de lo que suponemos, eso sí, o sea, evidentemente no es ilegal porque Telefónica no le obliga a cerrar al proveedor, pero le presiona, porque cerrar una página solo puede hacer un juez, pero le presiona para que lo haga. O sea, ese tipo de entornos es el que yo creo que deontológicamente el sector de la tecnología tiene que luchar. Un segundito, que es que yo he respondido muy rápido a tu pregunta, en plan Wikileaks, y quería simplemente explicar, vamos, aunque ya he estado en parte explicado, pero a mí me llama notablemente la atención que una plataforma que construyó este hombre, que se supone que es un crack, que llegó otro y la mejoró, estoy hablando de Wikileaks, por supuesto, ¿no? Este que llaman el arquitecto, y que este hombre coge y se va de Wikileaks y lo desmantela, y Wikileaks lleva desde el mes de septiembre sin poder recibir documentos, que es su razón de funcionar, ¿no? Entonces, evidentemente debe ser que el arquitecto este es un crack, pues es el Cristiano Ronaldo, o el Messi, perdón, ¿no? No sé, o sea, pero a lo que voy es... lo que necesitarían los medios por parte, o los periodistas, más que los medios, por parte es una tecnología fiable que precisamente permita que la gente, de un modo fluido, pueda, preservando el anonimato, enviar esa información. Esto entra un poco, en el fondo, en contradicción con parte de tu enunciado inicial, ¿no? Que es que dices que es que en el fondo el anonimato es muy difícil de conseguir, en el momento en que alguien quiera buscar va a encontrar, ¿no? Bueno, pues precisamente ese sería el desafío, ¿no? Que supongo que en términos para un investigador o para alguien que le interesa, el desafío es conseguir esa tecnología, ¿no? Wikileaks ahora mismo está sin esa tecnología, o está reconstruyendo esa tecnología. Y si hacemos caso de lo que dice el disidente alemán Daniel Dünnseidberg, que evidentemente hay que leer sus palabras entre comillas, porque él está muy cabreado con Assange, lo mismo que hay que leer las de Assange con respecto al alemán, también entre comillas, pero si hacemos caso a lo que él dice, él dice que cualquier persona que hoy en día simplemente se meta en Wikileaks para intentar mandar algo, que enseguida va a ser muy fácil rastrear que esa persona simplemente se ha metido en la página para saber cómo es el mecanismo de envío de documentos. Es decir, yo tengo un documento secreto y lo quiero enviar y me meto en la página de Wikileaks y le doy a Submission System y tal, y entonces me pongo a leer, bueno, pues ya me han detectado, dice este hombre. No sé si es cierto o no, pero digamos que todas esas cosas son las cosas en la que los medios necesitarían ayuda. Y además que Wikileaks no es la única plataforma, es la plataforma que ha roto. Assange y su plataforma son las que pasan a la historia, pero van a proliferar. Ya hay Brussels Leaks, Open Leaks, Canary Leaks, ya están proliferando y más, es decir, va a haber muchas plataformas. Y efectivamente, con respecto a lo que decías, ¿no? del trabajo altruista, no hay que olvidar que Wikileaks, la propia construcción de Wikileaks, se ha hecho de modo totalmente altruista. O sea, que sí que existe esa gente de la que tú hablabas, ¿no? Que no hace solo las cosas por dinero. Porque es que Wikileaks es un sitio donde nadie ha cobrado un salario hasta hace 3 meses. O sea, que ha sido gente que ha hecho un trabajo fundamentalmente voluntario. Por cierto, con respecto a la financiación, me había olvidado de decir que es muy importante, que desde luego, ahí hablaba del sistema de financiación, pero
las donaciones de la gente. Es como fundamentalmente o sea, que lo he explicado, digamos, desde la estructura que tienen y tal, pero son las donaciones de la gente que son proporcionales a las filtraciones que hace Wikileaks. Es decir, cada vez que Wikileaks filtraba, soltaba los papeles de Afganistán, donaciones. Soltaba papeles de Irak, donaciones. Es decir, la gente paga por el acceso a una información de calidad. Únicamente un pequeño comentario sobre el tema ético que ha sacado Juan Luis. La investigación, la ciencia, no es mala ni buena. Lo bueno o malo es el uso que se haga de ella. Si no se investiga en cómo romper el anonimato, a lo mejor no se investiga en cómo descubrir a las mafias que atacan o a los gobiernos que controlan pues una página que está intentando denunciar una situación injusta. O sea que es muy difícil decir, no, tú técnico no investigues en técnicas para romper el anonimato de la red, o eso es un arma de doble filo, porque en principio la investigación de la ciencia yo creo que no son buenas ni malas, son medios, y son medios que se pueden usar bien para denunciar injusticias, o son medios que se pueden usar mal para atacar. Entonces, decir no, que no haya investigación, no sé, me parece una cosa peligrosa. Sí, yo no sé si he dicho que no haya investigación, pero en cualquier caso, te entiendo perfectamente lo que quieres decir, estoy de acuerdo, como puedes comprender, estoy absolutamente de acuerdo. Me refiero más evidentemente, a ¿para qué? ¿Con qué intención? ¿Vale? Evidentemente, cuando los grandes inventos de este mundo siempre surgieron de una necesidad militar. Y después han tenido otros usos, ¿no? El tren, la dinamita, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una vez que ya está inventado el asunto o una vez que ya está investigado el asunto, ¿para qué usas tu tren? No, y luego, ¿qué es anonimato? Anonimato son también las cuentas de Suiza o los billetes de 500 euros, que a mí me encantaría que se rompiese ese anonimato. Es decir, que hay determinadas cosas en las que se permite el anonimato de forma perfectamente controlada desde el gobierno, de manera muy explícita, y que son directamente herramientas para el crimen, en este caso para el crimen fiscal. En el caso de los billetes de 500, creo que hay estimaciones que hablan de que España es el primer país de Europa con más billetes de 500 de Europa y del mundo, porque el billete de 500 también se usa fuera de España, fuera de Europa, con más billetes de 500, que la cuarta parte de todos los billetes de 500 que circulan en el mundo están en España. Bueno, circulan es un decir, porque están en colchones, están en cámaras de seguridad, están en calcetines, están en maletines, y que eso evidentemente no se usa como moneda líquida, más que como moneda directamente para el blanqueo fiscal y para la economía sumergida. Ese anonimato a mí me gustaría que se investigase. De hecho, además, cuando se habla de este discurso de no, es que no es posible el anonimato en Internet, bueno, ¿por qué en Internet no es posible el anonimato y en la moneda sí es posible el anonimato? ¿Por qué razón tenemos que tolerar que exista esa herramienta pensada exclusivamente para una oligopolio mercantilista, una plutocracia y una arquitectura del crimen que hay alrededor del dinero negro? Con esto, que el anonimato no es que sea bueno o malo, son herramientas. Lo que pasa es que el anonimato es una herramienta que usan unos pocos contra una mayoría, y que esa mayoría tiene derecho a usar ese mismo anonimato contra esa minoría. Exacto, no de la tecnología siempre es neutra. Perdón, si veo que nadie pone en duda, que no lo estoy haciendo yo, pero que nadie pone en duda el ataque anónimo. Es decir, que todos pensamos que tumbar... Ojo, yo no estoy de acuerdo con eso. Te estaba pinchando en realidad. Estabas pinchando porque sé que lo que voy a decir es impopular, lo he dicho más veces y ha sido siempre impopular, pero yo no estoy de acuerdo con bloquear páginas web. Es una posición, es decir, creo que hay otras herramientas de protesta y que no acaba siendo útil por motivos tácticos y estratégicos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando en su momento se bloqueaba la página SGAE. Yo nunca he estado de acuerdo, a pesar de que siempre he criticado las SGAE, porque creo que no resta argumentos a los que criticamos las SGAE, porque el hecho de impedir que se entre en esa página no permite, no acaba matando el mensaje, sino que acaba permitiendo que las SGAE digan, no, es que son unos censores que quieren evitar que se pueda conocer nuestro mensaje. No es así. Yo creo que hay herramientas de protesta y que tengo muchas dudas al respecto. Eso. Yo ahí bueno, yo diría, mi frase típica es depende. Si utilizas sistemas de bloqueo de páginas web automatizados con herramientas informáticas, eso es un delito. Si tú como ciudadano ejerces tu derecho a ir a un sitio y decir no me gustas, de forma individual, otra cosa es que te organicen, pero eso es coordinarse. Pero tú a forma individual
Ahí nadie te puede decir que no. Te pongo el ejemplo clásico. Hazte Oír tiene una página en la cual tú entras y pones un mensaje que copias y al dar un botón mandas el mismo correo a 3.000, a todos los medios de comunicación de España y del Eso mundo es un entero. spam. Eso es un spam. Sí. Y eso es una herramienta tecnológica que no sirve para la libertad de expresión, sino que al contrario lo que hace es taponar una vía de comunicación para que ciudadanos que de verdad quieren ponerse en contacto con sus diputados o con los medios de comunicación no lo hagan. Cuando yo trabajaba en la voz de Almería de director adjunto, a mí me llegaban unas cartas sobre la necesidad de imponer playas sin topless, por ejemplo, que no eran de Almería, ni siquiera sabía dónde estaba la mayoría de esos lectores, ni siquiera esas cartas era de gente que no sabía que existía la voz de Almería y que intentaba manipular la opinión pública porque a un redactor que no se subiese el truco decía hay que ver nuestros lectores cómo son, que están todo el rato protestando por las playas familiares y contra el aborto. Y eso es un uso ilegítimo de la tecnología. Y en el caso de los diputados, acaba provocando eso de mandar correos a los diputados, acaba provocando que los diputados no usen el correo. No lo usan ninguno, lo usa muy poco, lo usan porque, claro, cada vez que hay una campaña de estas y hay una cada 3 días, les llegan 3.000 mensajes. 3.000 mensajes en una cuenta de correo significa que la cuenta de correo ya deja de ser útil porque no sabéis distinguir, o por lo menos un diputado no es capaz, se puede hacer, pero es complicado técnicamente, cuáles son los mensajes que te llegan a ti y cuáles son los mensajes que te están mandando de publicidad en el buzón de correo. Y acaba taponando un correo que es útil y provocando que todos los diputados, el que usen sea el correo de Gmail o el de Hotmail o el de Yahoo. Entonces ahí tengo mis Pero dudas. yo te digo, por conocimiento de otros temas relacionados con esto, que es un sistema que por lo menos da visibilidad a un problema y acaba funcionando. Si mandas un correo, Yo creo que se si pueden utilizar reciben otras... 3.000 correos, dirán, aunque sea, Puede ser. Además, aunque sea darle un botón, pero ojo, dar un botón no es mandar un correo a 5.000, eso es un spam. Dar un botón o coger el mensaje de correo y decir, manda un correo a esta dirección, eso es tu ejercicio de libertad, de mandar un correo. No mando un spam, mando uno. Que recibe 5.000, que se entere que hay 5.000 personas que opinan esto. Claro, pero tú mandas un correo, vale, perfecto. Tú mandas un correo a los 350 diputados. No, Tú mandas un correo a uno. pero es que empezamos Y luego a entrar en otro la correo crisis que es a donde está otro. el debate. ¿Vale? Entonces, estamos entrando en que hay una cuestión que falta todavía por regular en este país y en el resto de los países democráticos, que es el derecho de manifestación por medios virtuales. Tú puedes pedir una manifestación para ir a manifestarte a la puerta del Senado, a la puerta del Congreso. Lo solicitas, dices quién eres, qué gente esperas que asista y te autorizan, no hay problema. Te autorizan y lo haces allí, llegas allí, pegas tus gritos, haces terapia de grupo, te quedas a gusto y te vas a casa. Pues eso en Internet hasta hoy pues no está tan regulado o no existe esa posibilidad que debería existir. En sitios oficiales, entiendo yo. ¿Hay alguna otra pregunta? Es que Iván me había pedido, pero vamos a dejar más a otras personas. Ahí al fondo ¿Quién veo. más quiere? ¿Dos? Al final, ¿qué pasa? Vale. Sí, yo quería. Pero también tenemos un anónimo ahí, pero vamos. Sin problema, ¿no? Adelante. Aquí te da igual el orden. Yo quería preguntaros a todos cómo veis, es decir, si Wikileaks es un nuevo medio de comunicación que está fuera de presiones, de publicidades y de cosas de ese tipo. ¿Cómo veis la proliferación de esos medios de comunicación? Es decir, si el New York Times, el Guardian, El País dejan de ser lo que son, porque lo han dejado hace tiempo, ¿no? De informar más objetivamente. ¿Cuántos años creéis que va a tardar en proliferar este tipo de comunicación y si vamos a poder superar las presiones económicas de gobiernos y de empresas? Es que no comparto del todo tu descripción, a pesar de que soy muy crítico con el estado del periodismo, porque ya me gustaría a mí que en España tuviésemos The Guardian, por ejemplo. Es decir, que existiese un periódico que fuese una fundación cuyo único objetivo es permitir que la redacción ejerza el periodismo en todo su ámbito, que da continuidad a sus directores, de tal manera que sus directores tienen una independencia que no tiene nadie. Ya me gustaría, es decir, que no seamos tampoco... No simplifiquemos tanto hasta el extremo de convertir a The Guardian en un esclavo del capital, o al New York Times. Es decir, con todos sus errores, que los hay, con todos sus problemas, no existe el doctor, el malo del inspector Gadget acariciando un gato y diciendo al New York Times y al The Guardian lo que tienen que hacer. Eso no pasa más que en las películas. Y de la guerra de Irak. Y en la guerra de Irak, bueno, sí. Sí, pero luego después acabó la guerra de Irak con muchos matices, y no todos los periódicos. Y en el caso de Wikileaks, yo creo que independientemente que lo que ha hecho Wikileaks es tan importante que está incluso vacunado sobre la decepción de Assange o la decepción de Wikileaks. Que incluso si al final Assange acaba siendo pues un egomaníaco tan malo de James Bond
como el del gato, incluso en ese caso lo que ha hecho es tan importante que va a dar igual que Wikileaks exista, que deje de existir, que se peleen. Lo que ha provocado es tan gordo que ya a nadie le importa que Napster haya cerrado y que después lo comprase BMG. Da igual, Napster lo provocó y luego después fracasó. Después, lo que llega después ya es independiente del éxito o el fracaso de las personas que lo provocaron. Está vacunado contra esa decepción. Sí, yo no me refiero a la decepción, sino a... Pero no son medios, ¿eh? Dices algo muy importante. ¿Cuánto vamos a tardar en que movimientos así tan importantes, cuánto vamos a tardar si es que va a pasar? Que tomen el control y que la sociedad recupere un poco el control. Hay un concepto que me gusta mucho que es evitar el tecnodeterminismo. Es decir, el hecho de que existan las herramientas tecnológicas para que algo pase, no significa que vaya a pasar de forma inmediata. El hecho de que existan esas herramientas, que son importantísimas, provocan cambios que son difíciles de pronosticar, pero esos cambios no son al día siguiente de descubrirse la criptografía, entonces pasa esto, ¿no? O el 3D, ¿no? O el 3D, o las redes sociales. Es decir, hay muchos cambios que acaban provocando las tecnologías, pero no son inmediatos, no pasan al día siguiente. Son posibilitadores. Y luego, y además requieren otro tipo de razones. Es decir, en Egipto no se rebelan porque exista Facebook, se rebelan porque estaban en una dictadura y porque tenían aparte, antes de que existiese siquiera Facebook y Twitter, en Egipto ya había movilizaciones y huelgas en un país donde las huelgas eran ilegales. Había un movimiento obrero muy importante en las fábricas precisamente de armas, que empezaron a hacer esas movilizaciones que después acaban desembocando en lo que hemos visto hace unas semanas. Y en cuanto a si son medios o no son medios, yo creo que son parte de lo que hacen los medios, pero no son medios porque un medio de comunicación, en el sentido en que lo hemos entendido siempre, cubre muchas más cosas, no solamente la garantía de anonimato de la fuente o la difusión de esa información, cubre la parte del contexto, cubre la parte de la explicación, cubre la parte del análisis, lo sistematiza de manera diaria, es decir, tiene muchos más elementos que no son Wikileaks. Wikileaks no es un medio de comunicación, lo es, pero no un medio de comunicación clásico, es otro tipo y cubre una parte de lo que hacían tradicionalmente los periodistas y no todo lo que hacen los periodistas. No podríamos vivir sin periodistas, creo yo. Yo sí creo que concurren tres factores que hacen que sea el momento. Uno es, hay tecnología para hacerlo. Por primera vez los periodistas somos independientes tecnológicamente. Ya no tengo que tener una rotativa. Ya no tengo que tener un gran estudio de radio ni un gran estudio de televisión para hacer un medio de comunicación. Eso yo creo que es muy importante. Luego es para que se haga. Luego está Huffington Post que te llena aquello de chorradas, ¿sabes? Y consigue el triunfo mayor del mundo y todo el mundo aplaude con las orejas, ¿no? Porque sí, ya... Todo con cuerpo 40 y en verde. Y, o sea, bueno, que cada uno, ¿no? Pero bueno, se puede usar. Otra es la crisis... La crisis... con mayúsculas en la y en crisis, que crea un estado de ansiedad, yo creo que bastante potente entre la mayoría de la gente, con ganas de reinventar cosas, y de pronto aparecen cosas como Wikileaks que demuestran que efectivamente, coño, si nos hubiéramos enterado de todo esto antes, ¿no? O qué hubiera pasado si hubiera habido un Wikileaks de la crisis. Un Wikileaks de los procesos bancarios, un Wikileaks de las negociaciones del reglamento financiero. O porque no lo ha habido, maldita sea. Entonces, yo creo que esos tres factores concurren en que yo creo que sí. Nosotros en Periodismo Humano estamos intentando hacer eso de la manera más honesta y potente posible. Un grupo de periodistas asociados sin ánimo de lucro, intentando que la gente sea la que mantenga el medio de comunicación a través de donaciones, y si no a través de gente de organismos, de organizaciones de la sociedad civil que nos cambien el tiro, por alguna manera, o sea, para que haya más espectro de realidad informada y más cosas sobre las que informar. Yo creo que sí. De todas maneras, es verdad lo que dice Nacho, que Wikileaks no es un medio de comunicación, que cubre parte de lo que es un medio de comunicación. Es la parte más llamativa y quizás es la parte de vigilancia al poder que no se había hecho tanto como se estaba haciendo antes, pero yo sí creo además que durante los últimos años han surgido otros proyectos que son los que han puesto muy nerviosos a los grandes medios de comunicación o los grandes empresarios de los medios de comunicación, que también han cubierto y han hecho cosas mejor que los medios, porque el boom de los blogs temáticos y el boom de páginas web de información temática, de coches, de fútbol, de móviles o de derechos humanos, es una patada en la boca del monopolio de la información que tenían los medios, y se han tenido que poner las pilas porque se han dado cuenta de que Wikileaks hace mejor que ellos la investigación, y
como yo siempre digo, prefiero leer el blog de Nacho que a lo mejor algún artículo que él mismo publicaría en un periódico, ¿no? Porque las dinámicas ensayadas los medios de comunicación de alguna manera no acaban de encontrar el contacto con la gente. O sea, yo creo que sí es el momento para que surjan 1000 iniciativas de ese tipo. Antes de que conteste, estoy de acuerdo con los dos y no era la pregunta era simplista, pero no se trataba de eso, porque más o menos entiendo la complejidad del problema. Era más preguntaros si pensáis que por el tema de las tecnologías y por la crisis y por todas esas, por todo lo que hay detrás, si vamos a conseguir retomar el control de muchas cosas, porque quizá igual históricamente nunca lo hemos tenido, ¿no? Como sociedad, pero si toda esa globalización y todas las oportunidades que tenemos ahora van a permitir que... Yo te retomo, sí. Yo creo que Wikileaks es probablemente el asunto de más hondo calado que ha pasado dentro de algo que es una revolución en la cual los medios están experimentando una fase de mutación que es absolutamente impredecible, lo que va a ser de los medios de comunicación tradicionales en los próximos años. Es decir, hay medios de comunicación tradicionales que probablemente van a desaparecer, hay algunos que se van a adaptar a lo que llaman el nuevo ecosistema informativo. Estamos en un momento muy revuelto y Wikileaks ha llegado en ese momento para dar un salto de gigante y dar un paso histórico en la historia del periodismo, ¿no? Entonces, la oportunidad está ahí, desde luego, porque nunca ha estado más endeble los medios de masas. Nunca han estado más vulnerables porque se tienen que adaptar a una realidad que además camina a una velocidad de vértigo y que tan pronto los medios consiguen tomarle el pulso a un cambio tecnológico, llega otro que desbanca al anterior y obliga a estar muy rápido, ¿no? En ese sentido, la verdad es que los medios tradicionales lo tienen un poco complicado, hay que decir. Es decir, la labor de adaptación de los medios tradicionales es compleja porque cualquier empresa de nueva generación con gente inquieta y ganas de hacer las cosas bien lo tiene más fácil que nunca. Sí, bueno. Yo quería retomar un poco el tema del derecho a manifestación en Internet o por medios digitales. Sobre todo es un poco una pregunta para el señor Pagés. Y es que, bueno, realmente nosotros nos tomamos como algo normal por yo que sé, por la ritualización quizás un poco de los medios tradicionales de manifestación, como pues en huelgas o un piquete bloqueando la entrada a una fábrica. El hecho de que la infraestructura a la que se quiera negar el acceso por X razones en X momento sea real o sea virtual, realmente debería ser irrelevante. Este tipo de ataques a páginas web lo único que quieren hacer es pues un poco llamar la atención pues sobre las reclamaciones que X colectivos tengan para X páginas objetivo que han llevado a cabo ciertas acciones con las que un colectivo no está de acuerdo. Pero ahora, retomando el tema de la legislación, ¿por qué siempre se legisla recortando derechos? ¿Por qué no se establece o no se regula unas fórmulas legales de manifestación en Internet para que la gente tenga unas ciertas garantías legales como se tienen en la calle?
una buena pregunta. Aquí se ha mencionado anteriormente que en toda la revolución de Wikileaks, también la revolución de los blogs, que permiten a periodistas independientes desarrollar su profesión, ha pillado a los medios tradicionales con el paso cambiado. Y también todo el acceso a los medios por Internet, que están poniendo en problema de viabilidad económica algunos medios. Pasa lo mismo con la administración y con las leyes. La tecnología, el uso que se hace de ello, lo que hace la gente va por delante de las leyes. Las leyes siempre van por detrás, y normalmente años por detrás, literalmente. Yo no soy jurista, pero trabajo con un sector bastante relacionado con ello, pero yo doy mi opinión como técnico, ¿vale? Como ingeniero. Las leyes se ponen para regular lo que no puedes hacer. Porque por defecto puedes hacer algo, salvo que haya una ley que te diga que no. Igual que el código de circulación te dice por aquí, si te dijera por aquí tienes que ir, las carreteras estarían empapeladas con señales de tienes que ir por ahí, parecerían el tontón realmente, ¿vale? Entonces te dice por aquí no puedes ir, o por aquí no puedes ir a más de tal velocidad. Es verdad que cuando hay algo que tú puedes hacer y te dicen por aquí no puedes hacer esto, en casos como por ejemplo para manifestaciones, para ejercer tus derechos en plan colectivo, el derecho a reunión, el derecho de huelga, tiene que haber una normativa, un reglamento que te diga cómo lo puedes hacer de forma legal, porque aquí se enfrentan dos derechos, tu derecho de manifestación frente al derecho de los demás ciudadanos de desempeñar su trabajo, su vida de forma normal. Entonces, por ejemplo, cuando tú convocas una manifestación en la vía civil, en el mundo físico, no en el mundo electrónico, tienes que decir de qué hora, por dónde vas a ir, cuánta gente, y no puedes impedir el acceso a la gente, por ejemplo, a un ministerio. Tienes que dejar pasar a la gente. Podrás gritar, podrás decir tus consignas, tus soflamas, que se te vea, pero no puedes impedir ni el tráfico, porque para eso se habilitan vías para molestar lo menos posible al resto de los ciudadanos. El problema que hay en Internet es que cuando se decide tumbar un sitio, estás impidiendo al resto de la gente que lo utilice. Entonces, se tendría que habilitar un mecanismo de forma que tú puedas manifestar tu postura, pero no impedir el uso normal de ese medio. De forma que los responsables de ese medio o de esa página sean conscientes del malestar, de las quejas, pero en ningún caso debería ser posible o debería ser legal el impedir el normal funcionamiento de ese medio. Porque entonces estamos transformando un derecho a manifestar mi opinión particular o privada en impedir que los demás ejerzan su derecho. Y pasa, tú lo has mencionado anteriormente, el derecho a huelga cuando hay piquetes. Si son piquetes informativos, vale, pero cuando son piquetes que te impiden ir a trabajar, eso es ilegal. Otra cosa es que en algunos casos las autoridades miren para otro lado porque no está bien pegar al manifestante. Depende del sector del manifestante. Si es un estudiante ya podéis correr, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que lo que puede parecer que es justo no es legal. Entonces aquí siempre hay una balanza de lo que es legal para uno, el del ejercicio del derecho de una persona y el ejercicio del derecho de los demás. Entonces hay que llegar a un compromiso. Y mientras no se llegue a ese compromiso, ahora mismo estaríamos haciendo acciones ilegales. Entonces, ya os comento, yo lo comentaba antes, nosotros llegamos a organizar hace año y pico manifestaciones virtuales, notificando al gobierno civil que nos íbamos a manifestar en tal sede de tal ministerio, a las 12 en el ministerio tal, a las 12:30 en la página web del ministerio cual, a la 1 en la página web del ministerio tal, que estuvieran enterados. Cuando fuimos al registro del gobierno civil a presentarnos, se nos quedaba mirando, ¿qué vais a hacer? ¿Qué? Sí, usted tramítelo. La ley dice, yo he pedido una manifestación en un sitio, sí, en ese sitio. Tal día, tal hora, somos tal, este es el comité de la manifestación, los que la respaldamos. Y tienen 15 días para decirte si te la deniegan, no si te la autorizan, si te la deniegan, punto. No he comunicado en contra a manifestarse. A ver, Iván, tú querías volver a hacer una nueva pregunta. El fenómeno Wikileaks es un comunicato en la mesa diciendo, bueno, ya está, ¿no? Ya, vamos a soltar todo un poco en crudo y a ver lo que pasa. Y mi pregunta que os hago es, ¿creéis que los medios de comunicación en algún momento de su historia han tenido el espíritu Wikileaks? ¿Tienen actualmente el espíritu Wikileaks o tendrán el espíritu Wikileaks?
Pero es que los medios de comunicación muchas veces es un solo periodista. Es decir, si te refieres a los grandes medios, pues han vivido todos tiempos mejores. Yo creo que hubo años en los que hubo mayor independencia económica y eso te llevó a mayor independencia periodística. Es una ecuación sencilla. Un periódico es libre mientras tenga una dependencia de sus lectores mayor que la dependencia que tienen de sus anunciantes. Y dentro de esa independencia, pues ahora mismo que los periódicos viven una doble crisis, la coyuntural, que es la que vive todo el mundo, y la estructural, que es una que es solo para nosotros, que está relacionada con la llegada de Internet y con el uso que hace la gente para informarse, pues evidentemente la independencia es menor, pero ese espíritu yo creo que está en la fundación de muchísimos y en el trabajo de muchísimos diarios en muchísimos momentos de la historia. Y que todavía hoy existen en muchas redacciones. No creo que, o sea, no lo he dicho antes. Yo creo que decir que The Guardian es un periódico al servicio es un periódico no independiente. The Guardian, como cualquier trabajo humano, es imperfecto y puede cometer errores, pero me parece que desde luego ya me gustaría a mí que existiesen 30 como The Guardian. Yo creo que en España, si es posible. Ya, para mí The Guardian también es un referente, sobre todo por la fórmula legal que hay en el origen de The Guardian, ¿no? En España no existe la fórmula legal que es que no es exactamente una fundación, es una empresa social. Es una empresa social y en España no puedes fundar una empresa social. O haces una organización sin ánimo de lucro o haces una empresa, y eso tiene determinadas consecuencias, ¿no? Yo, sinceramente, creo que si los medios hubieran querido saber lo que sabe Wikileaks, lo hubieran sabido. Muchas de las cosas que creo que sí. Esto depende de que tengan la fuente que te lo pasa. Es decir, yo creo que si Manning llega no, pero por otras vías, nadie le dice que no, ¿eh? O sea, no. Hola, soy un soldado que acabo de conseguir una base de datos en un DVD grabable de todas las operaciones militares de Afganistán, un vídeo donde se ve cómo tirotean un helicóptero y los cables del Pentágono. Se hubiesen publicado. No estoy hablando de esa vía, estoy hablando de el problema no es tanto, de verdad no había periodistas en España que supieran que había ministros y jueces diciendo, bueno, ya veremos esto, no sé qué. Te pongo otro ejemplo. En el caso de las presiones de la Embajada de Estados Unidos a los partidos políticos, yo lo publiqué un año antes de que saliese en el cable Wikileaks. Está publicado, se puede buscar. Y entonces no era el gran drama nacional y ahora sí lo es. ¿Por qué? Porque está con un lazo puesto. Publicar algo que todas las partes implicadas te lo niegan, porque cuando les preguntas a los políticos con un micro delante dicen, no, hombre, no, la embajada no llama. Cuando les preguntas sin el micro te dicen, por supuesto, ayer, antes de ayer, al otro día, no sé qué. Lo que pasa es que luego lo niegan, porque tienen miedo a decirlo públicamente. Pero la información se conocía. Si el hecho es que exista un documento. Lo difícil es el documento. Sí, el documento, si esos documentos existiesen en una redacción, se hubiesen publicado. Seguro. De hecho, se han publicado después porque han llegado a redacciones. Es decir, es importante pensar en el objeto y pensar en la filtración en sí, en cómo se produce, en el mecanismo que se habilita para que Manning pueda llegar a difundir esos documentos, incluso en el espíritu que lleva a Manning a pensar en que eso es una idea fantástica, que eso lo tiene muy bien escrito Sterling en un artículo interesantísimo sobre el hacker Manning, donde te explica qué le lleva a Manning a jugarse su carrera, la cárcel y tal, por difundir algo que considera que es justo hacer, ¿no? O sea, qué le lleva a Manning a sacrificarse como héroe. Pero si esa información llega a una redacción sin Wikileaks, se hubiese publicado exactamente igual. Exactamente igual. A lo mejor no hubiésemos publicado el diario de Afganistán como se publicó con algunos datos que ponían en peligro informadores, pero se hubiesen publicado. Me sorprende mucho lo que dices, Nacho, y incluso me gusta, porque estás metiéndote con el hecho, o estás introduciendo el hecho de que es una cuestión quizá de confianza. Es decir, mi pregunta es, ¿por qué Manning no fue un periódico? Pues probablemente sí, es así, sí, es cierto. La gran pregunta para los periódicos es ¿por qué Manning no va a un periódico? Porque yo hablaba antes de las antenas de los pararrayos, de que los periódicos éramos pararrayos, que recogíamos información que se movía en nubes y que de vez en cuando soltaba un rayo de alguien que quería llegar a la Tierra. La Tierra son los lectores, las fuentes nunca son inocentes, tienen una razón por la cual quieren contarte la información, porque de verdad se creen que España necesita saber esto, como hacíamos la broma en alguna redacción en la que he trabajado, o porque tienen alguna motivación de tercera vuelta, o porque tienen, por muchas razones, o por error. Muchas veces las fuentes se cuentan información por error, porque no se dan cuenta que te están dando información. La pregunta es, ¿qué pasa ahora que Wikileaks ha colocado el pararrayos más visible del mercado de la información, el más alto? Bueno, ahora no funciona, pero cuando vuelva a funcionar, en un punto que no está controlado por los medios, y que los medios tienen que después coger esa electricidad de Wikileaks, no de su propio pararrayos. Eso es un cambio, hay un problema de confianza, sí, sin duda. Está claro, el problema de confianza está ahí, por eso ha surgido Wikileaks, pero de todas formas hay que tener en cuenta que es que imagínate, o sea, compara el acceso que tiene una plataforma tipo Wikileaks
a recibir información de todo el planeta. La cifra que daban eran de 30 envíos al día, que es la que de documentaciones teóricamente secretas, ¿no? 30 documentos secretos enviando al día. Fíjate lo que lleva eso. Compara eso con lo que ha sido en los medios tradicionales y las fuentes que han tenido y a lo que han podido llegar. Es decir, es que la revolución es tal que evidentemente por eso lo va a cambiar todo. Y lo que cabe confiar es que este revulsivo y lo que ha supuesto Wikileaks haga que los medios corrijan muchos de los fallos que han cometido a lo largo de muchos años. Lo que pasa es que lo tienen difícil porque, de hecho, Wikileaks ya es una marca. Julian Assange ha registrado su nombre como es una marca registrada también. Julian Assange es la marca de la filtración independiente. En un nuevo contexto va a ser difícil que alguien, no digo que va a ser difícil que alguien le quite el cetro, por decirlo de algún modo, o la posición, porque van a proliferar muchos, pero desde luego él se ha posicionado el primero, y para cualquier persona que tenga ahora un documento secreto se lo querrá enviar a él, porque él se ha ganado la confianza de la gente, cosa que los medios, por muchas de sus prácticas a lo largo de los años, pues no han hecho. Hay una frase con respecto a esto. Evidentemente la generalización de nada de lo que ha salido en Wikileaks se ha publicado porque los medios no quisieron en su momento es errónea, pero sí estoy convencido de que hay muchas cosas que podríamos haber sabido que no hemos sabido, y la mejor prueba es la típica frase que se escuchó al día siguiente de que El País, The Guardian, New York Times, etcétera, empezaran a publicar, y muchos periodistas, más presos de la envidia que otra cosa, decían: a ver si esto ya se sabe. Si estas cosas ya se saben, eso lo sabe todo el mundo. Esto lo sabe todo el mundo, porque ellos saben que está ahí. Hay muchos periodistas que saben que está ahí eso. Pues mi madre no sabe cómo funciona. O sea, ni yo, maldita sea. Yo no sé cuál es la relación real entre el embajador de un sitio y el gobierno de Honduras, de cara al golpe de Estado de Honduras. Yo no sé cuál es la relación real del embajador de España con respecto al caso Couso, con respecto a Juan Fernando López Aguilar, del cual yo tenía una imagen casi de Adonis de la política, ¿no? Era como el prohombre. Es tan así que hay gente, periodistas, que eran testigos del caso, que son testigos del caso Couso, que no se pueden creer. No se pueden creer. Olga Rodríguez, Carlos Hernández. No se pueden creer determinar. Carlos Hernández, que fue jefe de prensa del PSOE después. No se pueden creer que eso sea así. Pero, sin embargo, hay otra gente que se dedica a hacer información de tema judicial, que se dedica a hacer información de tema político, que dice: hombre, estas cosas... Lo que pasa es que, bueno, cada uno puede tomarse la cerveza con quien quiera. Luego, yo creo que hay falta de intención. Hay falta de intención de cuestionar. Yo creo que hay periodismo de Estado. Hay una cosa con eso, que es... Cada vez en España, sobre todo en el periodismo político, se abusa mucho más del off the record. Y te lleva a un extremo en el cual tú te sientas con un político, del PSOE, del PP o de quien quieras, y te cuentan la comida verde, rojo y amarillo, y por la noche le ves en la tele diciendo negro, blanco y azul. Los mismos temas de los que he hablado contigo y te he dicho A, allí dice B. Y existe como una democracia que hemos pasado de lo representativo a lo teatral, que es que los políticos acaban diciendo cosas en privado y haciendo cosas distintas en público, y los periodistas en parte participamos de eso. Pero porque cuando dicen la verdad se la liamos también, ¿eh? No, pero pasa una cosa también. Cualquier cosa que dicen lo sacamos de contexto y lo llevamos a la... Claro, pero es una trampa peligrosa. Si tú te saltas un off the record y cuentas: no, es que en la comida este señor dijo blanco, rojo y verde en vez de negro, amarillo y azul, pues no tienes ese acceso a esa información. Entonces te falta ese contexto para poder jugar después con otras herramientas para conseguir esa información de forma blanqueada, ¿no? Porque si rompes una vez el off the record no vas a tener acceso a ese tipo de fuentes. Blanquear la información me ha gustado. Sí, es que es así. Es decir, tienes información en negro que no puedes blanquear porque no puedes usar sin comprometer una fuente que, si la cuentas, sí, le vas a contar esa noticia, que a lo mejor es muy importante y hay veces que hay que saltarse ese off the record. Pero otras veces, por una cosa pequeñita o por una cosa menor, acabas matando una fuente que te da otras informaciones, ¿no? Entonces, eso se ha exagerado. No sé si en otros países de España pasa tanto como en España, pero eso, el uso de la fuente anónima, el uso de los dobles lenguajes por parte de los políticos, se ha exagerado tanto que es verdad que muchos políticos decían: pero vamos a ver, pues si es que ¿a qué jugamos? Si es que esto lo están haciendo permanentemente determinadas fuentes de información y determinados ministros políticos opositores al gobierno.
Es cierto, pero aún así era una simpleza tremenda, porque si te vas al detalle de los cables, nadie, ningún off the record le han dicho, pues sí, el gobierno está manipulando a la fiscalía para intentar a ver si lo de Couso lo tapa. Hombre, no. Eso nadie lo había contado, ningún off the record, ni fuera un off the record. Eso no se sabía, por ejemplo, y muchas cosas más. Bueno, me comenta Ignacio que ya tenía que marcharse. Bueno, yo pienso que este tipo de coloquio, yo incluso tengo también algunas cosas que decir, pero que las diré en el próximo seminario. Creo que realmente ya hemos cubierto parte del objetivo. El objetivo no se puede cubrir, afortunadamente, porque es muy interesante. Yo creo que se ha celebrado en unas condiciones bastante positivas, y espero que a todos nos sirva. Yo por lo menos he aprendido muchas cosas. Así que gracias a los que están aquí presentes, y gracias más aún a los que todavía realmente nos van a oír, gracias a la colaboración de nuestros amigos del Gabinete de Teleeducación. Así que muchas gracias a los ponentes y a todo el mundo. Muchísimas gracias. Ahora hay un café, hay un cafelito con pastas.